que fuera un niño. Noto algo raro. De repente es como que estás en un enchufe y de repente te hacen plas. Bien, ella va mirando, el monitor va mirándote y se para. Y yo ya dije, ya va a decir lo que yo ya sé. Y entonces ella me dijo, no tiene latido. Es un vínculo muy fuerte. De hecho, ya no tuve la ocasión, no tuve el valor de despedirlo. O sea, no me sentía con valor de entrar a donde estaba y despedirme de él. O sea, y claro, es una cosa que llevaba siempre arrastrando. Y eso lo tenía aquí guardado y era una cosa pendiente que tenía yo con él. Lo que la constelación familiar en este sentido como herramienta nos ha permitido es entrar en un campo más profundo, en un sentir mucho más profundo donde las almas se expresan. Esto, llevado a la relación madre-hijo o hija, o padre-hijo o hija, es lo que nos permite tratar y trabajar sobre aquellos vínculos que han vivido situaciones donde han podido quedar las emociones comprometidas, donde ha habido una ruptura o el ser o los seres implicados lo han vivido como una ruptura. Esto, enfocado propiamente a la maternidad interrumpida, lo que esta charla taller pretende es ayudar a reparar o a sanar o a reconstruir esos vínculos de una forma sana para ambas partes, llena para ambas partes, porque el sentido con el que utilizo la palabra sano es un sentido de plenitud y satisfacción por ambas partes, tanto por el progenitor como por la criatura. Yo personalmente, lo que tú estabas hablando, las cosas que decías, era lo que yo durante todo este tiempo había estado viviendo y muchas palabras tuyas yo las había dicho. O sea, es como decir, esta mujer está relatando mi vida, no me conoce de nada, pero sabe mis sentimientos porque lo que está explicando aquí delante es lo que yo he explicado, dicho para ti. Y dices, lo necesitaba, o sea, esto es la puerta que cierra, pero de otra forma también abre, porque es una puerta que abre, no sé, lo respiras de otra manera, supongo que cierras dolor y abres, le das la bienvenida al amor que no has sabido transformarlo, por así decirlo, en estos casi 6 años. Y entonces, para mí fue genial. Hay cosas, o sentimientos que los tienes ahí guardados y por no saber o por no querer expresar, eso no te deja ver más allá. Entonces, claro, das sensación de que decir, hostia, es lo como dice mi mujer, esta señora no nos conoce de nada, no la has visto nunca en la vida, y están haciendo cosas que yo siento, o sea, que yo sé que están aquí y ya me lo están sacando. Entonces ya te empiezas a decir, hostia, pues a lo mejor no es tan lo que ves como lo que vas a sentir. Y entonces ya empiezas a poner un poquito más de atención, pero es eso, de decir, hostia, me parece que sí, que hay algo más, que no soy yo solo. Sí. Porque yo tenía en mi interior el no poder haberme despedido de mi hijo, ¿vale? Y entonces me fui con una sensación de paz, de tranquilidad. Es decir, o sea, he hecho algo, o algo dentro de mí ha hecho pin, que decir, lo has hecho. O sea, estás descansando tú, estás descansando él. O sea, ya puede ser. Y de hecho, eso, al día siguiente me levanté que decía, parece que me he gastado 2 semanas de fiesta, o sea, reventado, cansadísimo. Sí, estuvimos muy cansados ese día. O sea, que yo decía, ¿qué ha pasado? O sea, algo ha pasado porque no puede ser. Y eso, la sensación esa, decir, mi interior está tranquilo, cosa que hacía mucho tiempo que no conseguía. Y de hecho eso, salir de aquí, la vida me ha dado un vuelco, para mejor, o sea, porque he encontrado trabajo en condiciones, estoy muy a gusto conmigo mismo, estoy muy a gusto con mi pareja, disfruto mucho más de mis hijas, que no de la otra manera antes sí me estaba enfadado. Muy bien, la verdad que una sensación muy buena.
y eso te da tranquilidad de respirar, de ordenar. Yo creo que básicamente es pones en orden todo, o sea, no te quitas el dolor, sino que lo coges, pero lo coges de otra manera, o sea, ya sabes gestionarlo, por así decirlo, porque ese dolor va a estar siempre, pero es como todo en orden, todo en orden. Eso, el dolor siempre te persigue, pero aprendes a vivir con él. Que no de otra manera, claro, ella por ejemplo dice, sí, ya tiene a su prima eso, pero eso, el hecho de ser hombre parece que la sociedad nos tiene acostumbrada a eso, a no llorar, a no sentir dolor, a ser, vamos, soy el macho alfa y yo no puedo agachar la cabeza ni nada. Y al revés, en el taller te aprendes a decir, no, o sea, soy hombre y si tengo que llorar voy a llorar, si tengo que mostrarme tal como soy lo voy a hacer, y es eso, ordenar los sentimientos. Pues se trata de esto, de ordenar los sentimientos y decir, ahora tengo mi vida encaminada, mi hijo va a estar siempre en mi corazón, en mi mente y en mi vida, pero a sé vivir con ella. Más que nada vergüenza, o sea, por el qué dirán, no, o sea, yo hay un antes, hay un Juanma antes y un Juanma después de haber hecho el taller, y yo es eso, como dice mi mujer, yo lo recomiendo, o sea, que la gente pierda el miedo. Y en este caso los hombres, que perdamos el miedo a expresarnos en público, porque no tiene nada de malo, al revés, va a ser bueno para tu interior y eso, como yo te ayuda como persona. No se atrevieron a ir a verle, no son culpables, tú fuiste a verlo, entonces esa persona es culpable porque no lo fue a ver, entonces te va diciendo tu cabeza, no te sientes culpable porque no eres culpable de nada, cada uno su momento, su dolor lo pasó de esa manera. Sin palabras, libérate y perdónate ya de una vez, y realmente fue ahí cuando dije, pues es verdad, no soy culpable de absolutamente nada, de nada, de nada, de nada. Y esta comprensión que se pone de manifiesto y que emerge y que la persona puede ver y sentir es la que permite que sucedan cambios profundos. Estos cambios profundos muchas personas sienten que son sanadores,